97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Buen día, Romy, ¿cómo estamos en este arranque de semana, en este martes? Buen día, Paulino. Bueno, bien complicado todo, ¿eh? Mucho tránsito en los accesos a Capital Federal, choques y demoras. Una Panamericana que tiene un incidente de tránsito entre 197 y 202, mano a General Paz. Esto está saturando la Panamericana. Desde la bifurcación de los ramales de Pilar y Campana no ha aflojado hasta el Camino del Buen Aire desde temprano, que estamos con esas demoras importantes por el corredor de la Panamericana. Después 2 choques sobre la traza de General Paz, uno a la altura de Liniers, el otro a la altura de Saavedra, los dos en sentido hacia el Río de la Plata, y está generando importantes retrasos sobre la traza de General Paz, mano a Lugones. Otra colisión en la autopista de Lepiane, esto es a la altura de Villa Lugano, en sentido hacia autopista 25 de Mayo, también genera demoras, y bien lento acceso oeste para el enlace con Perito Moreno, mano a Capital Federal, y demoras en la autopista Buenos Aires-La Plata, toda la zona de Wilde y Doxú hacia el Bajo Porteño. La buena noticia, lo anticipábamos ya con Juli, es que hoy habilitó el paso internacional Cristo Redentor, después de 34 días de cierre, Paulino. Correcto. Y ahora se conoció el esquema de cómo va a ser la operatividad en la alta montaña. Hoy habilitó y solo va a estar habilitado para transporte de cargas. Los días 18, 19 y 20 de agosto la circulación va a ser desde Argentina hacia Chile para desagotar esos 3.000 camiones que contábamos que estaban en toda la provincia. No van a llegar a cruzar todos, pero sí se espera que sea la mitad. Y después, los días 21 y 22 de agosto, en sentido inverso, desde Chile hacia Argentina. La prioridad es sacar todo el transporte de carga para que fluya el comercio y destrabar toda esta situación que veníamos contando. Y después se va a hacer el pase para los vehículos particulares. Claro. Así que hoy no intenten cruzar los vehículos particulares porque no los van a dejar pasar. No, y además la prioridad lo tienen los que ya están documentados en la playa de estacionamiento de Uspallata, los primeros que van a ser liberados, camiones de carga, como bien marcás, entre hoy, mañana y pasado. Luego, viernes y sábado será a la inversa, de Chile hacia la Argentina. Exacto, y ahí en Uspallata es un playón muy grande que está operativo, donde alojan a muchos los camiones que estaban ahí aguardando y cuentan con todos los servicios para cualquier situación y está operando Gendarmería ahí. Correcto, efectivamente. Gran título a esta hora de la mañana, más allá de la enorme congestión en los accesos a la ciudad de Buenos Aires con la cual hay que convivir y armarse mucha paciencia. La otra buena noticia es que el tren Mitre ya llega a Retiro y recién estuvo con demoras. El ramal Suárez, bueno, ya normalizado. Beso, Romy. Gracias, como siempre. Chau. 8:36 en la mañana. Desde Buenos Aires. Now. 97.9. Invierno 2026. Actualidad. Más música pensada para vos. Gran desafío de Boca, señora, hoy, ¿eh? Sí. Hoy a las 7 de la noche allí en Asunción, en el Defensores del Chaco, para lo que va a ser el segundo partido de estos octavos de final de la Copa Sudamericana. Recuerden que Boca cuenta con una ventaja de 3-1 que obtuvo acá en la Bombonera. Ya está en territorio paraguayo para disputar este partido. De hecho, los jugadores ayer salieron para tomarse foto con los hinchas, etcétera, allí en las afueras del hotel, con la noticia que ya todos saben, y es que Leandro Paredes claramente no viajó, tampoco lo hizo Leandro Lozano ni Marco Pellegrino, todos afectados por problemas físicos que sufrieron en el partido frente a Platense. Entonces, la novedad, si bien son esas bajas, sí tiene que ver con la presencia de Ener Valencia allí dentro de la lista de convocados, uno de los refuerzos para esta temporada. ¿Quién va a reemplazar a Paredes? Que creo que esa es una de las o de los principales desafíos que va a tener el Vasco Arruabarrena. ¿Tenés el nombre? ¿Está confirmado? Tiene opciones. A ver. Y tiene que ver con Camilo Rey Domenech o Tomás Belmonte. La presencia de alguno de los dos ahí en la mitad de la cancha para acompañar a Milton Delgado y a Santiago Ascasíbar sin cambiar y sin tocar el esquema.
Claro. Que habitualmente viene usando Boca, dejando ese 4-3-1-2, ¿no? Y en defensa, bueno, ante la ausencia de Lozano claramente, se estaría decantando por la presencia de Dylan Gorosito, uno de los juveniles, allí como lateral derecho, y Ayrton Costa estaría entonces como segundo marcador central en lugar de Pellegrino. En ataque Miguel Merentiel, así que lo repasamos y pasamos en limpio ese posible 11. Álvaro Montero en el arco, Dylan Gorosito por derecha, Lautaro Di Lolo con Ayrton Costa como pareja de centrales y Lautaro Blanco por izquierda, Milton Delgado, Camilo Rey Domenech o Tomás Belmonte, alguno de los dos en la mitad de la cancha, junto con Santiago Ascasíbar con el ruso, Tomás Aranda un poco más adelante y como hombres en punta, Leonel Flores y Merentiel, que bueno, van intercambiando posiciones. Riquelme también estaba en Paraguay, acompañó entonces a todo el equipo. Vamos a ver qué pasa hoy, pero debería confirmar entonces su clasificación a la siguiente fase de Sudamericana. Mientras tanto, ayer finalmente All Boys fue el dueño del clásico del ascenso. Le ganó 1-0 a Chicago. Enorme partido para los que siguen el ascenso. Fue, te diría, el partido. Sí. El ascenso con una gran victoria de All Boys, insisto, sobre Chicago. Y después Vélez se relajó y efectivamente el empate me parece que lo va a pagar caro con Defensa y Justicia. Todo terminó de la peor manera, te escuchaba esta mañana temprano, entre los técnicos. Sí. Cuestiones que no deberían ocurrir, son técnicos, deben dar el ejemplo. Total, además conducen es equipos, ¿no? Guillermo Barros Esqueloto y Julio Bacari. Y Julio Bacari. Calentones los dos. Sí, por se cierto, respondieron todos, sí, y ahí calentón. el cruce en el túnel, bueno. Todo lo que está mal, digamos. Como mensaje, además, me parece. Tengo la impresión que no es lo mejor. Bueno, y después Independiente revivió, le ganó a Lanús. Le ganó a Lanús 3-1, uno de los goles de Lanús, sobre todo mal allí con el tema de la salida, ¿no? Realmente intentaba tocar el arquero con el cali izquierdo y bueno, lo aprovechó, presionó bien Independiente y se quedaba con uno de los goles, 3-1, en una semana que fue complicada, la salida justamente de Gustavo Quintero, la búsqueda de nuevo técnico y demás, pero bueno, 3 puntos que sirven allí para Sí, respirar y un un Lanús poco. que está en racha, ¿no? Negativa. A veces te toca la buena, a veces te toca la mala. Un equipo de Pellegrino que además ha sido uno de los animadores del campeonato del año pasado. A veces te funciona el colombiano Valois, a veces no, o sea, muy regular realmente. Sí, todo irregular, efectivamente. Bueno, está Gabriel Camaño ya para conversar con nosotros, Julia, a propósito de todo lo que está pasando en la arena económica. Leía un título en El Cronista esta mañana que dice que el fondeo de ANSES está creando más expectativa en los bancos y las constructores que los nuevos créditos en dólares que anunció Caputo la semana pasada. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad será. Exactamente, que es el que quiere invertir, que puede invertir ahora en plazos fijos hasta 30% de sus recursos, cercano a los 80.000 millones. Hoy solo eso debe ser el FAL. destina 1,6% de su cartera. No, eso debe ser el FAL, Yo porque creo el que Fondo debe de ser el Garantía de FAL. Sustentabilidad es un fondo que está invertido en el mercado de capitales y de hecho pasó de tener unos 25.000, Sí, el FAL. 20.000 Estoy hablando del millones. FAL, correcto. Claro. Sí, Sí, el son cosas cronista debe estar hablando del FAL. Que el FAL va a regir a partir de noviembre. El primero, sí. Que es el fondo que se crea a partir de los aportes de las empresas para financiar los despidos. Exacto. Y que el gobierno busca con esos fondos estimular, entre otras cosas, el financiamiento del propio Tesoro Nacional, las provincias y además el sector privado. Sí, en realidad por el monto eso está ultra desmentido porque no sería una usina de mucho valor o de mucha cantidad de dinero, pero preguntémosle a Gabriel Camaño, que es el especialista. Acá, claro, porque solo el 15% pueden comprar de bonos de sí, títulos pero públicos. además es poco el volumen. O sea, ya está analizado esto por expertos en finanzas que dicen que si ese es el objetivo de fondo, sería poco el capital que financiaría bonos tanto provinciales como nacionales. Gabriel, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Buena mañana, buen día. Bueno. Buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿nos ayudás en esto? ¿Es poco? Y por lo tanto... A ver, el menú del FAL, lo último que salió, por lo que se generó toda esta expectativa, es la regulación que establece cuál Claro. es el menú en lo que pueden invertir, se puede invertir el FAL, por decirlo de alguna manera. Y ahí lo que se ve, más allá del flujo, es, cuando se permiten en qué activos invertir, claramente están mejor posicionados los activos públicos, digamos, porque hay más exigencias para la deuda provincial en cuanto a calificación y para las obligaciones negociables, para los bonos privados. Después, como dice
Juli, hay que ver el flujo, cómo se va generando. Esto al principio es como una gotita que va cayendo, es más el flujo y el stock que eso va a terminar generando, ese flujo acumulado en el tiempo, que el flujo inicial. Claro. Pero cuando uno ve cómo está diseñado el menú, está claro que, pero era lógico que así sea, digamos, porque el FAL también implicó un desfinanciamiento para el sector público, porque el sector público se dio recaudación a cambio de estos 2 o 3 puntos de alícuota que van a financiar al FAL, así que es lógico también que el diseño del menú de en qué se pueden invertir esos fondos, el sector público nacional tenga cierta ventaja. Claro, además, Gabriel, esto está pensado en función de lo que dijo muchas veces el ministro de Economía. Te agrego este dato que es, Argentina tiene este defecto de que porque tuvo muchos años con default, con crisis estructurales económicas, siempre el safe asset es el dólar. Mientras que en otras economías los safe assets son generalmente los bonos soberanos de cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos pasa con el bono soberano libre de riesgo de corto y largo plazo. Entonces, lo que están tratando de buscar acá es generar cierta estabilidad en los activos financieros locales para que las compañías también crean en los propios activos, no solamente institucionales, sino también privados, porque acá están las ON. Sí, está bien, es un punto más, no lo vas a lograr, eso no lo vas a lograr En con el esto, corto plazo. Sí. y con esto, es una construcción un poco más complicada. Para Sí. mí tiene lógica que se hace, de hecho, la crítica, digamos, una de las críticas que tiene la reforma previsional de los 90 juntamente es que les generó un agujero al sector fiscal, y cuando se estableció se reguló el menú de inversión de las FJP, no se previó eso, cosa que sí se había hecho en Chile. Entonces, Claro, yo ahí no veo mucha sorpresa, es lógico que sea así. bien. Gabriel, mientras tanto, los fondos fiduciarios acumularon 3.000 millones de superávit que fueron sí a financiar el Tesoro. En lo bueno aparece algo que eventualmente podría ser cuestionable, pero al fin y al camino me parece que es un camino bastante o relativamente lógico, ¿no? Sí, ahí hay dos cosas. A ver. El dinero fungible, digamos, Claro. son recursos tributarios. Vos estás haciendo el ajuste, haces economía, el Tesoro no diferencia. O sea, hay impuestos que tienen asignación específica. Te puede decir un abogado tributarista, vos tenés que cumplir la función específica del Impuesto a los impuesto. En todo combustibles, por caso, ejemplo, claro, que tanto se habló. por ejemplo, claro, que son las rutas. Vos no la cumpliste y te quedaste la plata, cumpliste con el destino que le dio la ley. Ahí era algo criticable. Y después está el tema del ajuste. Durante mucho tiempo se dije, el ajuste fiscal, que fue muy impresionante en los primeros años, al principio se decía que el gobierno se enojaba mucho, se decía, bueno, miren que este ajuste fiscal tiene mucho de licuación en lo que es la parte de jubilaciones y tiene mucho de comerse stock en todo lo que es la parte de inversión, porque es muy difícil ajustar 5 puntos del PBI de un saque, claramente. Pagan justo por pecadores, imposible que no paguen justo por pecadores. Entonces, y eso es lo que se está empezando a ver después de, la ruta ya estaba muy mal, pero después de 3 años, digamos, con inversión cero, porque el gasto de capital ha sido prácticamente nulo, entonces inversión en mantenimiento de ruta cero, se está viendo cómo las principales rutas del país están detonadas, para decirlo simple. Ya no se trata de que haya una segunda mano, sino se trata de que no hay banquina directamente en una ruta de una mano que va y una ruta de una mano que viene. Entonces por eso se instaló, yo creo, este debate de nuevo. Pero para mí era algo previsible. Durante mucho tiempo te dije, bueno, ojo que en parte del ajuste nos estamos comiendo parte del stock de infraestructura, digamos, porque no lo estamos manteniendo. Y al gobierno ahí yo creo que lo que es criticable al gobierno es que tardó mucho en brindarle una alternativa, porque si vos no ibas a hacer el mantenimiento de las rutas, deberías haber tenido mucho más a mano un plan alternativo que es transferir las rutas a las provincias, los tramos que correspondan, o empezar con lo que se empezó a hacer ahora, que son las licitaciones de rutas, mucho antes. 9.500 kilómetros sobre una red vial nacional de 40.000, de las Y cuales... recién ahora, ya estamos en el tercer año, en cualquier 30 momento meses. entramos al cuarto, digamos.
Yo creo que ahí hubo el gobierno tardó mucho en dar esos pasos. También es cierto que se empantanó y se enredó bastante con el tema vialidad. Y bueno, en parte estamos pagando los costos de eso, y entonces me parece que la crítica en todo caso va por ahí. En algún momento se le decía al gobierno, mirá que te falta, y el gobierno se enojaba, obviamente, porque siempre se enoja, pero era una de las patas flojas que tenían. Y bueno, eso está empezando a salir a la luz. Por eso creo que viene el reclamo del impuesto a los combustibles, porque claramente las rutas están en muy mal estado. ¿Y en la economía real qué estás viendo? ¿Qué esperas para el EMAE de junio, después del efecto serrucho y una situación en donde hasta el propio equipo económico advierte que le hubiera gustado que la economía esté creciendo más, digamos, con un metro cuadrado de muchos que finalmente no están viendo el derrame, o por lo pronto que la economía esté fluyendo como las autoridades marcan, digamos? Mira, a ver, la economía está creciendo por debajo de lo esperado. Si lo decías hace unos meses se enojaban, ahora ya se dejaron de enojar, eso es bueno. Mayo no fue, o sea, tuvimos 2 meses seguidos de caída, así que ahí el serrucho como que se rompió por la negativa, porque tuvimos abril y mayo a la baja. Junio, el EMAE puede dar un poquito mejor, yo creo que puede cortarla, no recuperar la caída de los 2 meses anteriores, pero capaz que cortamos y tenemos una variación mensual positiva. Parecería que sería poco significativa, pero cortaría la caída, digamos, con lo cual es positivo. Pero el problema que tenemos es que los datos primarios de julio son bastante malos, digamos. Julio parece que vino muy flojo de nuevo, con lo cual parecería que julio vuelve a caer. Bueno, patentamientos de auto 30 abajo, digamos, ¿no? Patentamientos, cemento, producción de cemento, despacho de cemento, producción automotriz, ventas automotriz, exportaciones de automotriz, demanda eléctrica no residencial, faena bovina, crédito al sector, todo dio negativo, digamos. Vamos a tener un par de datos más esta semana, porque van a estar los datos de Comex también, además de Comex de julio, pero julio está feo, digamos, hablando mal y pronto. Y si me preguntás las causas, yo creo que más que derrame, no hay, a ver, uno en economía no habla de derrame, sino que habla de mecanismos de transmisión. Vos tenés sectores muy dinámicos y lo que no está viendo es un mecanismo de transmisión al resto de la economía de ese dinamismo. Durante buena parte de lo que fue 2024 y principio de 2025, uno de los mecanismos de transmisión era el crédito. Hoy el crédito está totalmente obturado, claro. Tenemos el crédito en pesos, encajes muy altos, integración de encajes diaria todavía. Tenemos 65% de integración de encajes diarios. Eso hace que el spread sea muy alto y hace muy difícil. Hay otro tema, digamos, el crédito se frena en junio, julio se empieza a frenar del año pasado y después se frena definitivamente con lo que fue la alta volatilidad de tasas asociadas a las LEFI. Y ahí empieza a saltar más fuerte el tema de la morosidad. La gente que sabe mucho de crédito y sigue crédito te dice, mira, la morosidad salta cuando el crédito se frena. Cuando el crédito está caminando, la morosidad no es un problema porque te refinanciás, pero la morosidad se pega al salto cuando el crédito se frena en seco. Y la verdad que lo que pasó fue eso, el crédito se frenó en seco y sí, de hecho la morosidad saltó. Lo explicó Bausili en la conferencia de prensa, en la última que dio. Está bien, perfecto. Sí. Bueno, entonces vos hoy tenés un sector privado que en vez de endeudarse, digamos, o apalancarse financieramente para tener más capacidad de compra de bienes de uso, consumo durable, consumo semidurable, le está devolviendo plata al sistema financiero. Entonces la verdad que así es muy difícil que las economías urbanas, que no están ligadas a la minería, que no están ligadas al agro, el agro viene más flojo que la minería, pero sobre todo la minería y hidrocarburos estén dinámicas. Más bien en los grandes centros urbanos lo que se percibe es más algo parecido al estancamiento, digamos. Así que lo que falta ahí es el crédito. Y el gobierno lo que nos mostró en la última decisión que tuvo fue 2 cosas. Primero, el diagnóstico, aceptar que la economía está creciendo menos de lo esperado, hay que hacer algo, pero lo segundo es, no priorizó recuperar el crédito en pesos, priorizó otra cosa que decir, bueno, voy a permitir crédito en dólares, y cuando uno dice,
¿por qué crédito en dólares sí y no flexibilizás antes el tema del crédito en pesos con todo lo que endureciste desde el punto de vista de encaje? Y ahí aparece de nuevo la idea de generar oferta de dólares, no soltar liquidez, mantener el tipo de cambio más acotado. Entonces, claramente el gobierno, de nuevo, cuando tiene que elegir, prioriza. O sea, se preocupa por la actividad, pero en su orden de prioridades primero hay otras cosas. Entonces, pero Gabriel, para que se entienda esto, ¿por qué no prioriza el crédito en pesos? Porque todavía considera que está el excedente monetario que dejó el 2023. No, excedente monetario no hay más, Julia. ¿Cómo no hay más? ¿El money overhand qué es? No hay excedente monetario, Juli. Mirá cualquier agregado monetario que publica el Banco Central y estamos en mínimos de monetización. Eso sí, la base monetaria se diluyó respecto. Pero lo que yo digo es, si mañana sube algo más el dólar, ¿no aparecen compradores? Sí, a eso voy. Bueno, pero eso no es resaca monetaria. Vos lo que estás diciendo es gestión del tipo de cambio, que era lo que te decía yo antes. No, como consecuencia de lo de que digo, ¿entendés? Yo digo, si no sobraran pesos... No hay excedente de pesos. Bueno. Hoy no hay excedente de pesos. Mirá cualquier serie histórica de agregados monetarios y vas a ver que los agregados monetarios estamos en mínimos contra el PIB y en términos reales. Los dos están. Eso explica por qué baja la inflación, pero la plata que está invertida en plazos fijos o en algunos activos salen automáticamente cuando sube el dólar. Ese es el temor del gobierno. Hola. ¿Me escuchás? Hola, perdón, te perdí en el medio, Juli, perdón. Que uno de los debates que tiene el gobierno internamente es no queremos dar más crédito en pesos, en parte por lo que vieron con la mora, porque la tienen que bajar, pero además, por otro lado, también ven que esos pesos que tienen en poder del público, en poder de los minoristas, cuando están invertidos en plazos fijos o en activos, cuando sube algo el dólar o hay algún tipo de ruido en el mercado de cambios, van al tipo de cambio. De hecho, hoy compra 1,5 millones de personas dólares, cuando en el pico máximo de septiembre eran 4 millones los que compraban. Lo ordenemos. Sí. La FAE sigue alta, siguen 2 millones de dólares redondeando promedio mensual. Está más baja que el año pasado, que fue electoral, claramente. Pero vos porque no haya crédito, por tener obturado el crédito, no haces que no haya depósitos. En realidad, eso sí. El gobierno lo que te está confesando ahí es otra cosa, que es una zona de confort. Sí. Es decir, ¿qué pasa si el mecanismo de crédito no funciona? Yo emito para comprar dólares, inyecto liquidez, que eso hace el Banco Central cuando compra dólares todos los días que vemos el dato, y esa liquidez va a depósitos, pero esos depósitos no se prestan, vuelven al mercado de liquidez bancaria, ya sea la rueda de repo o cada tanto van al tesoro. Entonces la liquidez te vuelve, entre comillas, mansita, digamos. Sí. Filtrada, sí. Ay, lo perdimos. No se corta justo en el momento, bueno. Me parece que lo perdimos, ¿no? Bueno, tratamos de recuperarlo a Gabriel, o en todo caso, pero ha sido muy interesante, definitivamente aspectos que tienen que ver con el debate económico de estos días, si los hay. Además, vos fijate, ¿no? Las miradas, o sea, cómo está el que tiene que tomar el control y tomar decisiones en función de una medida macroprudencial, y está el que analiza el dato, que está perfecto. Hoy también se conoce a las 16 el dato de la inflación mayorista, que es la que mira el Banco Central y la que mira el presidente. Entonces ahí vamos a saber si el dato de julio mayorista nos va a dar un indicador para agosto. 8:56, mientras tanto, en la Argentina. Fría mañana en el transcurso de este martes. Congestionados los accesos. Armarse de paciencia. Semana corta pero intensa, con multiplicidad de reuniones, de hitos económicos y con la mirada puesta además en el conflicto en Medio Oriente. Terminó la tregua entre Estados Unidos e Irán. Y si Omán pacta efectivamente con Irán, el propio Trump dijo que va a atacar Omán, que es su aliado en la región, en Oriente Medio. Por eso el petróleo arriba de 90 es otro de los distintivos de esta mañana, 8:56. Now. DT, no doy abasto. Me entró un pedido gigante y me falta resto físico para producir tanto. Tranquilo, capitán. Para jugar en primera necesitas el préstamo PYME del Ciudad. Financiamiento para bienes de capital y cuenta corriente para escalar tu producción. Ganemos este campeonato. Este era el jugador que nos faltaba. Jugá en el Ciudad. Vení al banco que te banca. Oferta válida para cartera comercial. Vigencia del 2/1/2026 hasta el 31/12/2026 inclusive. Sujeto a aprobación crediticia del Banco Ciudad. Para más información, condiciones o limitaciones aplicables, consulta en bancociudad.com.ar. Es natural probar algo nuevo en cada comida. Barbacoa Natura llegó y se queda en tu vida.
Natura, es natural elegir Natura. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. ¿Mantener el ritmo de la mañana hasta la noche te cuesta? Recomiendo Crealive. Su fórmula con creatina monohidrato contribuye a darte claridad mental, enfoque y un cuerpo que acompañe tu ritmo. Encontrá Crealive de Laboratorio ENA en tu farmacia. Dr. Aldo Isurriaga, matrícula número 170688. Esta opinión no constituye una recomendación médica individual. Suplenta dietas insuficientes. Consulta a su médico y o farmacéutico. Crealive.com.ar. La batería es William. Mi batería es William. 97.9. Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Querido Ezequiel Marcusi, bienvenido, señor. Buen día. ¿Qué tal, Paulino? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, yo les voy a contar que falta poco para que vuelva el sol. Y lo vamos a tener por varios días. ¡Vamos! Que vuelva, Bueno. Gran título, Sí, viejo. sí, Faltaba sí, eso sí. para el impulso de la semana corta. Está todo oscuro, viejo. Sí, totalmente. Va a llegar el sol, pero bueno, hay que tener un poquito de paciencia. Les dejo la zanahoria, les pongo la zanahoria ahí adelante, pero falta un cachito todavía. Hoy todavía cielo mayormente cubierto, puede haber alguna lluvia, llovizna helada en el transcurso de esta primera parte de la jornada, pero después las condiciones de a poquito van mejorando. Cielo mayormente cubierto, igual hoy, la máxima unos 13 grados. Y mañana sí, ya empieza a salir el sol, ya vamos a tener más ratos de sol, sobre todo durante la tarde. Y el jueves también con ascenso de temperatura. Mañana unos 15 y el jueves unos 16 grados de máxima, así que de a poquito va mejorando la cosa. Pero, bueno, el viernes vuelve a bajar la temperatura, pero lo que no va a cambiar es la presencia del sol. Si bien va a bajar la temperatura hacia el fin de semana, vamos a tener sol en la ciudad de Buenos Aires alrededores, así que se va a poder disfrutar mucho más. Y bueno, la zona que sí continúa algo complicada va a ser el litoral, básicamente centro-norte, sobre todo el norte de Entre Ríos, podemos decir, parte de Corrientes, de Santa Fe y una parte también de Chaco. Toda esa zona está con tormentas, algunas pueden ser fuertes durante esta jornada, así que la atención está puesta principalmente en esa zona y también por nevadas en el oeste de Santa Cruz. Un datito de color, en este momento la temperatura en Comodoro Rivadavia es de 13 grados y medio. 13 grados y medio en Comodoro Rivadavia. Mamita. Sí, es la máxima que va a tener Capital hoy, que todavía está lejos de esa. Es un dato de esa recontra temperatura. curioso. En Comodoro Rivadavia va a ser más calor hoy que en la ciudad de Buenos Aires. Sí, ya ahora hace más calor, que prácticamente tiene la temperatura ahora mayor que la máxima que va a tener Buenos Aires. Pero después el ranking ¿Y la máxima? lo completamos con Dale. la máxima 20.4 está en Posadas en este momento, eso es lógico. Y la más bajita también es bastante lógico en el sur de Mendoza, en Malargüe. Ahora es de 8 grados y medio la térmica, bajo cero, ¿no? En Malargüe en este momento. Hay que armarse ahí de paciencia. ¿La nieve cómo está en la Patagonia? No, nieve. Por todos lados hay nieve. Hay nieve en los cerros. El otro día me gustó un comentario de una persona que subió a esquiar y me decía, está redondo el cerro. Qué lindo eso, me gusta. Un poeta. Gran frase, sí. No era un esquiador, era un poeta, digamos, poeta, que señor. llegó al lugar ahí en aquel. Tenés razón. Muy linda la fiesta de la nieve en Bariloche. Además vi algunas imágenes. La verdad que estuvo muy lindo. Un gran espectáculo el fin de semana ahí, ¿eh? Sí. Por suerte este año la verdad que la nieve estuvo, el año pasado realmente no estuvo prácticamente, este año cambió la situación, la verdad que estuvo muy buena, como nevó sobre todo en el último mes y medio, ha nevado muchísimo, ha traído complicaciones en la zona de Cuyo, pero bueno, ahora también ellos tienen un respiro en cuanto a las nevadas, vamos a tener unos días de respiro. Los riesgos del Niño y un plan para asistir en la emergencia, todo eso es lo que plantea en Tapa Clarín esta mañana. De eso hablamos la próxima, Ezequiel.
de qué se trata el niño. Perfecto. Y qué es lo que nos va a traer aparejado, porque la preocupación es máxima, en particular después de las copiosas lluvias que vi en el norte de Sudamérica, básicamente que impactaron en Caracas el fin de semana, en Venezuela, la devastada Venezuela, también en Colombia, lo que ha ocurrido en el sur de Brasil, en Bolivia. Lluvias muy intensas en corto plazo, situaciones dramáticas. Veremos qué ocurre aquí en la Argentina, hay que prepararse. De eso la próxima, ¿ok? Sí. Un abrazo. Perfecto. Chau, hasta luego. Ahora es cuando todo sucede. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9. Bueno, varios aspectos de la Argentina de estos días que me parece que no son menores. Primero, va a haber paros en las distintas universidades públicas desde hoy y hasta el viernes de manera consolidada. Es un tema que no desapareció de agenda, que todavía está con cierta y relativa fuerza a propósito del incumplimiento de la ley de financiamiento, que lleva 300 días. Se van a cumplir mañana 300 días desde que el Congreso ratificara con 2/3 partes de sus miembros lo que finalmente el Ejecutivo promulgó pero no ejecutó, por decir que no tiene fondos. Entonces va a haber seguramente casas de altos estudios que van a estar con un conflicto más fuerte y otras más débiles, pero la Universidad Nacional de Rosario, del Comahue, probablemente la Universidad Nacional de La Plata tengan un contexto de mayor belicosidad, probablemente la de Córdoba, que algunas otras casas de estudio. La Universidad Tecnológica veremos y demás. Pero efectivamente es uno de los aspectos que nos va a acompañar esta misma semana. Después hay otros temas que yo creo que no pueden pasar desapercibidos. Por caso lo que está pasando en el conurbano, en la zona sur, en particular con lo que dice La Nación en tapa: desangran al conurbano sur las guerras entre narcos. Ayer ocurrió en Lanús. Mataron a un pibe de 25 años. El cuerpo lo reconoce la madre. Lo ultimaron de 4 disparos. Lo fueron a buscar al símil estilo de lo que ocurría en Rosario hasta hace... y sigue ocurriendo, en menor medida, por suerte, ha bajado de manera ostensible, pero sigue siendo algo que ocupa en los últimos 10 años. Y esto que pasa en Lanús no es distinto a lo que pasa en otros distritos, aunque se conozca menos. Ya hemos encontrado cuerpos en la vía pública, hemos encontrado autos incendiados. La situación es cada vez más gravosa. Un ratito Alejandro Cancelare nos va a contar algunos detalles de todas estas cosas, de las guerras del narco que ya están entre nosotros en el conurbano, por ejemplo. Más allá de los aspectos políticos, podemos hablar con él y demás. Pero efectivamente me parece que es un tema que acrecienta el nivel de preocupación y que no podemos mirar para otro lado, que ya está entre nosotros, que ya tocó la puerta, que ya está generando erosión social y está generando muertos. También, por supuesto, en este contexto, uno debe decir, bueno, el impacto de la droga está aquí y allá, sí, es cierto. La violencia extrema que la droga conlleva es lo que debe llamar la atención. Y es sobre el aspecto que me parece que hay que llamar la atención, que además es transversal, está en todos lados. El fin de semana hubo mega operativos, por ejemplo, en Mar del Plata, de la parte de la bonaerense, que sin avisarle a las comisarías, la novena en particular, fue hacia la zona en Playa Grande de los boliches. Por supuesto hubo detenciones, hubo cierres, clausuras, encontraron menores, droga, en la noche marplatense. Es una situación bien compleja, pero que muestra que efectivamente todas estas cosas suceden, ocurren. Y no podemos mirar para otro lado, más allá de que alguna vez estemos más cerca o menos cerca. Así que es otro aspecto que yo creo que tenemos que poner la lupa y lo tenemos que hacer con mucha más fuerza de la que lo estamos llevando adelante. Por las implicancias que tiene, por lo que implica familiarmente, por lo que significa en términos de convivencia social, en términos de aprendizaje, de formación, de disgregación por consecuencia, y de patologías que además no tienen un sano tratamiento, o un tratamiento acorde. De hecho, ¿cuántos lugares hay para recuperar adictos en la Argentina? Recuerden las madres del Paco desde hace 15 años marchando con pañuelos negros en la plaza de San Miguel de Tucumán, todos los jueves, procurando tener un sistema de atención médica que el Estado, que la sociedad no le está dando, que no se encuentra, siendo ellas además las que más padecen el flagelo de sus propios hijos, porque son a las que primero y fundamentalmente atacan, las madres, los padres. Les roban los electrodomésticos para comprar la droga.
desvalijan las casas, las propias casas, para poder seguir en ese submundo, que en muchos casos implica una fuga para una generación que está con problemas supinos, crecientes, en una sociedad que tiene además una explosión de tasa de suicidios y que es la principal causa de muerte en los menores de 29 años. Era la segunda, la primera eran los accidentes de tránsito, hoy es la primera, los suicidios. Creciente problemática acuciante de adolescentes en muchos lugares. Y de vuelta en distintas estructuras sociales, no solo en la base de la pirámide. No está mal posar la lupa sobre aspectos más allá de la coyuntura que parecen mucho más estructurales, que son más gravosos, que tienen un nivel de perjuicio infinitamente más complejo de resolver, que no se hace con una decisión ni con una política de Estado particular, que es mucho más complejo y que además es de mediano y largo plazo. 9 y 8 en todo el país. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Hola Romy, ¿cómo estamos a esta hora? ¿Cómo están los accesos?
Bueno, se suma un choque, Paulino, de un auto y una moto. Esto es en la autopista 9 de Julio Sur, a la altura de Constitución, en sentido al centro. Ahí hay un carril reducido que es el central. Está trabajando SAME y policía y esto te genera demoras a los que vienen por la 9 de Julio Sur, todo el corredor del sur, hacia Capital Federal. Puente Porredón también bien cargado y con demoras, mano a la ciudad. Y un tránsito bien fuerte y con retrasos en la autopista Buenos Aires-La Plata, zona de Docsú hacia el Bajo Porteño. Los servicios a esta hora, trenes, subtes y premetro, a horario, Paulino. Impecable, Romy. Gracias, un beso. Chau, chau. ¿Dónde estamos? Tu actualidad no se detiene. Hoy van a hablar de 3 policías implicados en el operativo tras lo que ocurrió con Facundo Moyano y su novia, pero la novia ha pedido volver a declarar. Esta es la novedad saliente judicialmente hablando a esta hora de la mañana. Candela ha vuelto o ha pedido volver a declarar. Es raro lo que pasa ahí, ¿eh? Sí, todo es raro. Es muy raro. Todo es muy raro, definitivamente. Veremos qué ocurre. Bueno, mientras tanto, acaba de empezar una nueva jornada en el juicio por lo que ha sido efectivamente en la causa Cuadernos. Va a estar el testimonio por primera vez en carácter de testigo de Florencio Randazzo, más allá que va a estar el de Héctor Luis Carreto, José Sacchi y Federico Canzonieri. ¿Quieren escuchar lo que dijo Randazzo al entrar a tribunales? Por primera vez, insisto, como testigo no imputado, a propósito de que la mayoría de los empresarios dijeron que todo el sistema de coimas, de cohecho, eventualmente se cortó cuando Randazzo, tras la tragedia de Once, se hizo cargo de, a través del Ministerio del Interior, todo lo que pasaba en transporte. Y se hizo cargo de transporte en 2012. Bueno, así habló el propio Randazzo esta mañana, recopilado, gracias por el copyright, por Lourdes Marchese, que está allí en tribunales. Lourdes, que ustedes la ven todas las tardes con quien les habla en la pantalla de La Nación Más. Florencio, ¿vas a declarar? Sí, ¿vas a declarar como testigo en la causa de los Cuadernos? Voy a declarar como... ¿Es la primera vez? Sí, es la primera vez como testigo, como ustedes saben, en la causa de los Cuadernos. Diferentes empresarios que han declarado en esta causa han señalado que cuando asumí yo la responsabilidad de conducir transporte se terminó la joda. Así que bueno, yo soy de los que creo que la gestión es muy importante. ¿Y para vos había joda? Eso lo debe determinar la justicia. No, porque si cambiaste las cosas... Yo creo que es importante que mi testimonio sirva precisamente para que se conozca la verdad. Yo soy de los que creo en la gestión, no solamente lo digo, sino lo he practicado a lo largo de mi responsabilidad frente a distintas áreas, como ha sido en el Ministerio del Interior con el documento, el pasaporte, el transporte, mejorando el sistema de transporte, porque creo que es finalmente... Bueno, allí está Florencio Randazzo. Primera aparición pública después de mucho tiempo, además, de Randazzo, en un juicio que está siguiendo de cerca buena parte de la política y el mundo empresario. Ni más ni menos que la causa Cuadernos, claro, que tiene un montón de implicado y unos 900 testigos, entre los cuales está el propio Florencio Randazzo, ¿no es cierto? Bien por Lourdes. Bien por Lourdes, sí. Efectivamente. Bueno, dato, Kini 6. ¿Cuánto ganó ayer el que ganó el Kini 6? No me lo digas porque me deprimo. 7.650 millones de pesos. ¿Te das cuenta? Mira qué bien. 7.650 millones. Sí. ¿Te alcanzan 2 palos verdes? Me alcanza siempre. Te levantás una mañana y decís tengo 2 palos verdes. ¿Está bien o no? A mí me sobra. Porque la campera está bien, pero tener 2 palos verdes no es lo mismo que tener una campera verde. No me gusta estar cerca porque me toqueteas. Me pone nervioso. Me dice la gente de video, Mati y Miranda, que vaya y Joaquín, ¿para acá voy? Sí, claro, correcto. Todo en vivo, todo en vivo, lo vamos resolviendo como se puede. Yo terminé cambiándome de lugar porque eso, siempre me corregían de lugar. Me van a tocar todos. Mirá si tuviera algún problema de esa gente que no... No, es mentira. Ay, no me toque. Escuchen una cosa. Somos adolescentes. En cualquier hora está lindo el estudio, ¿no? Es precioso. Demasiado lindo para estas personas que están acá. Sí, ¿no? Mucha carne para poco perro. Empecé a aplaudir, así alguien aplaude. Tenés razón, Sergio Iraeta, ahí está, faltaba. Iraeta, el secretario de Agricultura, en el transcurso de la mañana. Bueno, estoy viendo en un monitor que robaron a vecinos, apedrearon a vehículos, todo esto en la ciudad de Mar del Plata. Mar del Plata está en una situación de crisis de seguridad compleja. Sí. Definitivamente han cambiado el jefe de la departamental, hay cosas que no están claras.
Hay que ver si Montenegro vuelve a tomar el toro por las astas, vuelve al municipio, tiene licencia, está como senador provincial. Agustín Neme nunca pudo reconstruir poder político, tiene un poder prestado, eso se nota. Y más allá de que no sea una problemática estrictamente municipal, que la provincia sea el principal responsable por la seguridad y que el gobierno nacional también, porque hay fuerzas federales, por tener puerto, por ser una ciudad como Rosario, en cualquiera de los casos está faltando conducción política. Así que había especulaciones múltiples, que Montenegro volvía, que había un acuerdo con provincia y con nación para un refuerzo de fuerzas federales, también de fuerzas provinciales. En el medio aparecen situaciones cada vez más gravosas y situaciones cada vez más complejas. Bueno, Paula, en un ratito me contás los detalles del fútbol que sigue con pelota que rueda. También de River, más allá de también Boca, te voy a contar. De River. Sí, también. Mañana jugamos, ¿no es cierto? Mañana jugar en Bogotá. En Bogotá. En la hermosa ciudad de Bogotá. Y te voy a contar el tema de Gonzalo Montiel, cómo lo poder llegar a reemplazar el Chacho. Aparentemente no llega, no está confirmado. No va a estar. Aductor izquierdo, ¿no? Aductor izquierdo no hay manera. Sí. Ya había llegado justo a la Copa del Mundo, además. Imagínate. Y no, acá no va a llegar. ¿Te gustó lo de Thiago Almada en el debut? Me gustó mucho. Imagínate que fueron 5 entrenamientos y le da otra dinámica al equipo. Me gusta mucho la sociedad que arma con Ángel Correa. Y sí me gustaría ver, que de hecho espero que lo veamos mañana, a Rafael Santos Borré como titular, involucrándose mucho con ellos, que me parece que ingresó mejor de los minutos que tuvo Lucas Beltrán. Está el querido Alejandro Cancela, 9:18 ya en la mañana. Bienvenido, Ale, ¿cómo andás? ¿Qué decís? Paulino, querido equipo, gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Bueno, hablé del tema conurbano y hablé del tema seguridad y hablé del tema violencia, tapa de La Nación hoy, lo que ocurre finalmente con la guerra narco en Lanús. No es nada distinto a lo que venimos conversando hace muchos años, vos y yo, en radio, en tele. Definitivamente estamos en un conurbano no solo más violento, sino con batallas que se libran a cielo abierto por el control del territorio para el narcomenudeo. ¿O me equivoco? Efectivamente, Paulino, en el 2022, en febrero del 2022, cuando nos enteramos de la tragedia de los 24 muertos en Puerta 8, en 3 de febrero, en Loma Hermosa, donde todavía ahí se trafica y donde hace unos 15 días mataron a un policía en ese barrio, nosotros alertamos que había un lugar crucial, que es la intersección entre la ruta 8, el Camino del Buen Aire, y desde el Camino del Buen Aire, ruta 8, vos podés ir o para la zona norte, vía San Isidro, Panamericana, o para la zona oeste, vía Morón, camino la autopista del oeste. Entonces se habilitaba todo un centro logístico ahí, donde antes dormían a los camiones que se robaban. Cuando estaban los piratas del asfalto como actividad delictiva más importante, ahí se dormían a los camiones. Bueno, ahora se transformó la delincuencia y se pasó a lo que da más rédito, que es la droga. Dicho esto, en el 2023, cuando fueron los primeros procedimientos importantes del gobierno nacional a través de Patricia Bullrich en Rosario, ¿qué veníamos alertando? Ojo, que si vos vas para Rosario y haces un gran trabajo para asfixiar a las bandas narcos se van a dispersar. ¿Y a dónde van a ir? Al conurbano bonaerense. ¿Y eso es lo que crees que está ocurriendo en los últimos 2 años? No tengo ninguna duda. No me lo dicen, no me lo explican, no me lo informan. Pero los datos lo muestran y las batallas campales que vemos, como la de Lanús ayer, efectivamente muestran que esto está ocurriendo. Cuando pasó hace un año la muerte de un joven de 19 años en la puerta de su casa, pero del lado de adentro, que estaba viendo cómo se disparaban en la puerta en Barrio Carcova, ¿te acordás? Sí, recuerdo el caso. Bueno, ahí también estábamos marcando... O sea, sufre la balacera al estilo de lo que pasaba en Rosario, solo porque estaba dentro de su casa, mira, observa que hay un tiroteo entre bandas y una bala perdida le pega finalmente y termina con su vida. Entonces, vos decís, 3 de febrero, San Martín, área tradicionalmente administrada por Mameluco, te vas a la zona sur. Mameluco es Mameluco Villalba, que intentó ser intendente en 2011, uno de los que comandaba el sector del narco, y que finalmente está preso, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Por qué fue candidato? Porque los narcos, con el mejor estilo de Colombia o de México, se instalan
como candidatos para decir este es mi territorio. Esto es lo que pretendía Mameluco Villalba. O sea, en un salto de conducción en la administración del negocio, siendo directamente él el garante, sin tener que recurrir a la política como garante. Exactamente, y siendo la marca. El lugar correcto. Es mío. Cosa que, repetirlo porque es muy importante, en México es bastante tradicional y habitual, y en Colombia lo fue. Exactamente. Y sigue siéndolo, Entonces, en algunos lugares. A ver, no inventan nada los narcos argentinos, es más, tienen menos sofisticación. Entonces, cuando vas San Martín, 3 de febrero, La Matanza, Chaquillán, ¿te acordás? Sí, claro. Ahí en Richieri, a pocos puentes de donde está la base del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el Puente 12. Lutoy. Efectivamente. Te vas a la zona sur, Florencio Varela, la semana pasada, Lanús hoy. Hay un modus operandi que se va instalando, que es, vamos a manejar el territorio. Y los territorios no se piden permiso, no se existen escrituran. Reglas. No, claro. No se van a un escribano y le dicen, mire. Es bueno eso, Juli, digamos, no tendría una escritura alguien para decir, mira, este es mi territorio acá. Bueno, le estamos poniendo un poco de sorna a un tema muy complejo. No, pero para darle el gráfico correspondiente, es más, estos narcotraficantes te van intrusando los barrios donde antes vivían los vecinos que trabajaban. ¿Por qué? Porque también la crisis hace que por necesidad empieces a vender tu casa. Te ofrecen una plata que no te la podrían dar nadie en ese barrio. ¿Por qué? Porque ese barrio se vino abajo. Correcto. Por la actividad industrial que no existe, porque la droga se ha penetrado, porque los viejos vecinos han muerto. Entonces, todo eso va explicando que en una casa donde antes vivía un vecino tradicional, hoy se arme un mini conventillo de 3 o 4 piezas donde van a alquilar, y eso está administrado por un narco o por un prestamista, que en este caso se conectan, donde también se conectan las financieras locales que necesitan esa flujo. Actividad de flujo de dinero, ese flujo que no existe arriba, correcto, que se va administrando cada vez más abajo, y bueno, eso va permeando todo. Entonces, estas noticias que vos brindaste lamentablemente van a ser más habituales o constantes. Esperemos no transformarnos en Rosario de ir administrando muertos por día. Esto no es menor. Tremendo. Y no es menor porque definitivamente estamos hablando de un conurbano que tiene una multiplicidad enorme. Yo quiero decir, el conurbano no es uniforme, ¿eh? En el conurbano conviven personas con muy buen poder adquisitivo. No es lo mismo el norte que el sur. Dentro del sur, dentro de Lomas de Zamora, Banfield no tiene nada que ver con Cuartel Noveno. Dentro de Lanús no es lo mismo, o Lomas de Zamora, Las Lomitas, que Lavallol, o en su defecto dentro de Quilmes, lo que es la zona céntrica versus, qué sé yo. Moreno no es lo mismo. La Reja que el resto del partido. O Francisco Álvarez que el resto del partido. Exactamente. Lo mismo ocurre en Malvinas Argentinas. Lo mismo ocurre en Pilar, porque uno ve los country, pero Pilar tiene primero fundamentalmente muchos sectores que están conviviendo con una situación extrema en términos de pobreza, de calidad de vida. Todavía hay mucha tierra, no necesariamente pavimento. General Rodríguez también, donde fue famoso el triple crimen. Claro. Bueno, todavía esa situación geográfica que vos marcás de mucho campo, de mucho territorio sin abordar, sin poder desarrollarse, sin urbanizar, provoca también que cualquiera pueda aterrizar una avioneta. Correcto, triple crimen que además fue en 2008, hace exactamente 18 años. Pero ahí vos, ¿qué ves como analista del fenómeno? ¿Hay falta de decisión política, falta de involucramiento de las fuerzas por decisión política? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué pasa todo esto y todos lo sabemos? Es una multiplicidad de situaciones. Primero, el policía que gana 900.000 pesos, antes jugaba con ir a buscar la casa abandonada para ocuparla, transar con el quinelero, tener actividades con las prostitutas. Eso viró. Como sobresueldos. Efectivamente, eso se transformó en ir a cotejar el territorio y determinar hasta dónde puede llegar la influencia narco o no. Lo que sucede es que cuando vos le das
al narco 2 cuadras, después va a querer la tercera y después va a querer la cuarta. Porque la ambición hace que busque mayor penetración. Y tentáculos, incluso resortes del Estado. El tema es que una vez que ingresan, después no deben poder salir. La diferencia económica es grandísima. Claro, vos a un pibe, por solamente estar parado en una esquina, con un teléfono, advirtiendo o vendiendo, le estás dando 500.000 pesos por día, por semana. Claro. Se transforman en 2 millones de pesos por adicional mes. A su salario, claro. No tiene salario ese pibe. Vos es una persona outsider, yo me refiero al policía. Es su trabajo. El policía tiene otra recaudación que no se cortó nunca. Claro. Por eso todavía hoy se venden las comisarías. Por eso, se combina todo. Sí. Por eso marqué lo de Mar del Plata, que sin avisar a las comisarías fue una orden de la jefatura policial central de ir y buscar lo que no miraban en los boliches de Mar del Plata el fin de semana. Perdóname, Paulino. Desde la época de Daniel Scioli, que se pretendió armar la Policía 2, después María Eugenia Vidal, hasta el propio Sergio Berni, que armó la UTOY y que armó los cuerpos especiales de avanzada territorial, se intenta separar a las comisarías del trabajo cotidiano. ¿Qué termina pasando? Que tenés 2 o 3 fuerzas conviviendo y compitiendo por el manejo del territorio. Claro. Fuerzas de seguridad. Imagínate las fuerzas delictivas. Correcto, o sea, el Estado desorganizado, competitivo, con compartimentos estancos, intenta batallar contra el crimen organizado. Una batalla absolutamente desigual. 9:28 en la mañana, ¿te quedas un ratito? Sí, por supuesto. 9:28. Entré a Simplicity por una cosa y terminé queriendo todo. Porque en Simplicity encontrás cuidado personal, cuidado capilar, electro y mucho más. Compra online o visítanos en nuestras tiendas. Simplicity, un lugar para elegir. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. La batería es William, mi batería es William. El ahora tiene su contexto. ¿Dónde estamos? Now 97.9, actualidad más música pensada para vos. Hoy es día de INDEC, Juli, a todo esto. Sí, hoy hay varios indicadores, pero el más importante y el que espera el gobierno es el índice de inflación mayorista. ¿Por qué? Porque es la inflación pura. Para el gobierno, la inflación mayorista es lo que le marca el pulso de las políticas monetarias y económicas que va tomando, sobre todo lo mira el Banco Central. En junio había dado el menor dato de los últimos 4 meses. Recuerden que la inflación mayorista venía en un descenso abrupto, pero pasaron cosas. Las cosas que pasaron fueron, en parte, la guerra, y la guerra en Medio Oriente hizo subir mucho los precios de los activos internacionales o de los commodities, y eso impactó directamente en combustibles y en algunos otros insumos que importa la industria y el agro para poder producir en Argentina. Eso se vio reflejado en el dato de abril. Bueno, después en junio de una baja hay que esperar que da julio. Si julio da una inflación con un descenso, quiere decir que la tendencia se consolida. Si el descenso en julio se consolida de cara a agosto, septiembre, octubre, noviembre, lo que queda del segundo semestre, probablemente entonces el gobierno tenga razón en que la tendencia hacia la desinflación sea sostenida. Esto también va a impactar claramente en el dato de inflación minorista en agosto, pero todavía falta para eso. Entonces el dato que hay que mirar hoy es cómo va a dar el IPIM, que es el índice de precios mayoristas, sobre todo el componente nacional respecto del internacional. Y podría dar menos de 2%, que ese sería una buena noticia para el gobierno nacional. 9:31 ya en la mañana. Mira, 83% de ocupación registró Jujuy durante el fin de semana largo. Tucumán recibió más de 49.000 turistas, impacto de 6.300 millones. Catamarca, 6.400 turistas, más de 1.500 millones de pesos. Solo para contarle algunos temas del fin de semana largo que quedaron pendientes.
Hablando de pendientes, ¿sabés que diputados misioneros en el Congreso tendrán, mejor dicho, ya es oficial, nuevo bloque? Me acaban de confirmar. Alineados con Pasalacqua, el gobernador que se enfrentó con Rovira. Cuidado con esto. Oscar Herrera Aguad, Alberto Arruba, Yamila Ruiz, Daniel Vancic y 3 diputados salteños van a dejar Innovación Federal para armar un nuevo espacio en la Cámara de Diputados de la Nación, fortaleciendo la capacidad de negociación probablemente de Misiones con el gobierno nacional, alineados con el gobernador y aparentemente un poco más críticos de lo que eran los seguidores de Rovira, que le aprobaron absolutamente todo lo que la Casa Rosada envió al Congreso. Lo marcamos acá cuando hubo un enfrentamiento entre Pasalacqua y Rovira. Dijimos, cuidado que este es un hecho político no menor, mayúsculo, en una provincia de una hegemonía del Frente de la Concordia de más de 20 años. Bueno, parece que todo está absolutamente roto, a tal punto que ya un senador quedó del lado de Pasalacqua, el otro nacional del lado de Rovira, y ahora 4 diputados nacionales quedan del lado de Pasalacqua, que va a ser un actor muy relevante en las negociaciones con, efectivamente, la Casa Rosada en el transcurso de los próximos días. Bueno, a todo esto en la Copa Sudamericana, River está viajando a Bogotá. Viaja hoy a las 2:05 de la tarde, hace vuelo charter rumbo a la capital de Colombia. River, que les venimos mencionando, ¿no? Tiene problemas de lesiones, y puntualmente ayer que se confirmó la lesión entonces de Gonzalo Montiel, esa distensión en el aductor izquierdo. Y esto lo deja prácticamente descartado entonces para el partido del día de mañana. ¿Qué tendría que hacer entonces el Chacho? Bueno, ahí aparecen algunas opciones, porque tengan en cuenta que Giovanni González, que es el uruguayo que reemplazó a Montiel en ese partido frente a Argentinos Juniors, no va a poder estar en este compromiso de Copa Sudamericana, porque básicamente no está habilitado para disputar la competencia, no aparece en esta lista. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Chacho? Bueno, o mover a un central para ubicarlo como lateral por derecha, pueden ser tanto Tamendi como Lucas Martínez Cuarta, alguno de los dos, ver por quién se decanta para que esté mejor en esa posición, quizás el chino, que tiene un tema más de despliegue físico, y que Otamendi se quede más como central para estar respaldando y estar cuidando a Hugo Rodallega, que es el delantero de Independiente Santa Fe. Hugo Rodallega, que ya tiene 41 años y es el delantero de Independiente Santa Fe, del rival de River, y además suele jugar los 90 minutos en cada uno de los compromisos allí en la altura. Y la tercera opción que aparece para el Chacho es la de Yutiel Susano. Yutiel, que tiene 19 años, es uno de los juveniles, nació en Isidro Casanova y suele ser marcador central, es verdad, pero se ha ido reconvirtiendo para ser o lateral e incluso volante por derecha. Tuvo algunos compromisos en reserva, 14 partidos disputados. Estuvo presente también en la pretemporada de River, viajó a Portugal incluso para el partido amistoso frente a Flamengo, y es esta opción que tendría entonces también el Chacho. River, que les decimos, viaja hoy a las 2:05 de la tarde. El partido se disputa mañana en la noche en la ciudad de Bogotá, tema de altura también, esto es algo para tener en cuenta en la preparación, y va a regresar en horas de la noche a la 1 de la mañana aproximadamente, también en vuelo charter. Hay un sismo de magnitud 4 que se ha sentido hace un ratito en el estado costero de La Guaira. Mirá vos, el más afectado por el doble temblor del pasado 24 de junio en Venezuela. Hasta ahora no se han reportado de inmediato afectaciones de ningún tipo, según informó Delcy Rodríguez, la presidente en ejercicio bajo el tutelaje norteamericano de Venezuela. Un sismo de 4 puntos en la escala Richter, una vez más en La Guaira. Insisto, en Venezuela. Bueno, y hablando de cuestiones importantes en el mundo, acaba de conocerse un fallo del Tribunal Supremo de Justicia en España, escuchen esto, que señala que el cambio de sexo no anula una condena previa de violencia machista. Ah, mira. ¿Qué quiere decir? Que si alguien, Juan, agredió a una mujer, luego se cambió de sexo, pasó a ser Juana, no invalida lo hecho por Juan. ¿Todo esto por qué? Porque hubo un caso muy resonante donde planteó la defensa de un imaginario Juan, hoy Juana, que Juana no podía ver o no puede ser juzgada como Juan. Bueno, eso pasó en una cárcel acá, ¿te acordás? Bueno, claro, acá alguien fue condenado. Condenada porque era varón, era trans y después se convirtió en mujer, fue a la cárcel de Seiza, creo que era Seiza, como mujer, y violó a una presa. Y ahí se pudrió. Exacto, y entonces dijeron, no deberíamos hacer estas cosas. Bueno, claro. Correcto, son apreciaciones que definitivamente... No es la regla, pero bueno, puede pasar. Puede pasar, y son sentencias que van generando o gestando jurisprudencia, que no es menor.
Escuchamos un poquito de música, ¿alguien escucha un poquito de música? ¿Podemos hablar del limón en un ratito? Sí, en un ratito vamos a hablar del limón, Alejandro. ¿Qué pasó? No voy a spoilear. Es un cítrico. Para que las personas queden ahí atentas. Che, Cancelari tiene razón, es un cítrico. Es un todo cítrico. esto. Pero no vamos a hablar del cítrico específicamente. Voy a digamos. recomendar, porque yo estoy en todo, Alex. Hago ¿qué vas a recomendar? medicina, de flores de Bacto. No. Acordate que esto no es recomendación, es opinión de Juanjo. La opinión mía, apenas se levantan un limón, un pomelo y una naranja. Muchos lo hacen. Es fantástico, es un detox, pero es fuerte, ¿eh? Por supuesto limpias todo, ¿no? No, te va, sí, además te va. La acidez. La acidez la recuperás rápido. Te falta el mate y chau. Puedes salir a trotar como llano, tranquilo por la avenida. Sí, ¿no? claro, correcto. Es un montón. Bueno, todo esto ayer fue impresionante la cantidad de gente que hubo en la movilización Marcho por Jesús convocado por las distintas iglesias evangélicas en medio del feriado. Sí. Fue importante, de verdad. Es un colectivo creciente que genera más adeptos, que tiene más feligreses. Pará, y hay otra polémica, no sé si la viste hoy en las redes sociales, que aparentemente ahora que llega el Papa, querrían en la iglesia pedir casi 4 días no laborables. Imagínate. Dios es bueno. En la iglesia católica, decís, estaría pidiendo 4 días no laborables. Y claro, entre no sé cuántos días se va a quedar, creo que son 3. Del 8 al 11. Bueno, entonces serían 3 días no laborables. Del 6 al 8 está en Uruguay y después el 11 se va a Perú hasta el 21, 10 días, el país donde fue pastor. Bueno, en los otros países no sé, pero acá quieren pedir eso para que todos los fieles tengan posibilidad de ir a verlo en el lugar donde esté. Que va a ser en Buenos Aires, la Basílica de Luján y Córdoba. Claro. Resta dilucidar en qué lugares en particular. Va a haber misas masivas, supongo, y al aire libre. Y mucha gente viniendo del interior. Entonces dicen, bueno, si ponemos días no laborables, le damos la posibilidad a todos a que vengan hasta Luján o hasta la ciudad de Buenos Aires para verlo. Bueno, hoy Karina Milei está recibiendo a los delegados de la iglesia para preparar esta visita del Papa. Van a estar también gente de Cancillería, de Seguridad del Gobierno Nacional. Y del Gobierno de la Ciudad, me dijeron. Del Gobierno de la Ciudad también, efectivamente. Y debería haber gente del Gobierno de la provincia de Córdoba. De Córdoba y de la provincia de Buenos Aires. Porque Luján... También, porque Luján está en la provincia de Buenos Aires. Bueno. Yo lo pasaría al Papa por la puerta de Maquena a ver qué dice. Quiero ver la opinión de un eclesiástico. Quiero ver la opinión de un eclesiástico frente a ese descontrol. No, porque así lo hacen cerrar. Y por lo de Maquena es un descontrol. Ah, tenés razón, 9:39. Juli, los fisurinis.
nos depara este martes, querido Ezequiel? ¿Qué tal, Pablino? Bueno, sí, este martes nos depara cielo mayormente cubierto todavía, aunque es baja alguna chance de alguna precipitación aislada en la primera parte de esta jornada, o sea, hasta el mediodía. Y después, una jornada fresca, la máxima 13 grados. Mañana vuelve el sol, mañana, pasado, y cada vez se instala más, aunque el fin de semana vamos a tener otra vez descenso de temperatura que se va a notar a partir del viernes, pero el sol lo tenemos asegurado. Mañana entonces las temperaturas suben un poquito y empieza a aparecer el sol con una máxima mañana de 15, el jueves de 16. Así que mejoran las condiciones. En tanto, vos me habías consultado del fenómeno del Niño. Sí, señor. Sí. Bueno, el fenómeno obviamente ya está instalado, ya está influyendo en la condición meteorológica en general en el país, y se prevé que los próximos meses, sobre todo a partir de octubre, noviembre y diciembre, sea el momento pico de este fenómeno del Niño. O sea, en que el fenómeno esté más fuerte, que, las señales sean más fuertes, ¿no? ¿Y eso en qué nos influencia? Bueno, con lluvias muy por encima del promedio sobre el noreste del país, afectando principalmente el litoral, pero sobre todo la parte norte del litoral, Corrientes, Misiones, más que nada, y también precipitaciones por encima de lo normal en Cuyo, en todo lo que es la zona cordillerana de Mendoza en particular, y parte de la costa patagónica. O sea, como consecuencias, lluvias muy intensas que van a seguramente tener impacto en los caudales del río Paraná, del río Uruguay seguramente, y en zona cordillerana, pueden continuar las complicaciones en los pasos fronterizos seguramente. Impecable, un enorme abrazo ese. Hasta mañana, Paulino, chau. Hasta mañana. En Ucrania finalmente hubo un nuevo ataque con misiles, en este caso en Kharkov, que ha dejado al menos 10 muertos y 17 heridos. Fue una réplica, una represalia de Rusia tras lo que sucedió con los ataques ucranianos a Rusia en el día de ayer, incluso con impacto en el sistema energético. El presidente Zelensky ha prometido una respuesta tras estos nuevos ataques de esta mañana por parte de Ucrania al ataque a través de su cuenta en la ex Twitter. Mientras tanto, Rusia advirtió al Reino Unido por el suministro de drones a Ucrania. La advertencia dice que va a tener consecuencias y que va a impactar de lleno en el Reino Unido. La embajada rusa acusó a Londres de optar deliberadamente por una escalada de la crisis en Ucrania, añadiendo que cuanto más profunda sea su participación en el conflicto, mayor será el precio que va a pagar. Estas son las cosas que están pasando por fuera del radar de muchos, pero que son muy relevantes. Esta mañana en Tapa, en Clarín, aparece el viraje de Trump respecto a la relación con Corea del Norte. Habló con Kim Jong-un, ¿se acuerdan? El líder coreano, el petizo, el chiquito, el que habla siempre con los cachetón. misiles. Bueno, correcto, no se habla del cuerpo de las personas. De la cara hablé yo, disculpame. Claro, no fue el cuerpo, fue de la cara. Es solo para identificarlo, ¿no? Forma que sea. Bueno, escucha, Trump lo que dijo es que Kim Jong-un respondió a sus comunicaciones, él calificó el intercambio como muy positivo. Se dan en un contexto de gestos de acercamiento que incluyen la reciente orden de reducir las maniobras militares conjuntas entre Estados Unidos y Corea del Sur. Es más, dijo, en virtud de cómo se ha comportado Corea del Sur, no ha tenido la mejor de las ideas para con nosotros. Con lo tanto, voy a repensar la relación con Corea del Sur. Eso dijo Trump ayer. Mirá. Que efectivamente, tras estas declaraciones, desde la CNN, una reportera le vuelve a preguntar, a la cual Trump tildó de ruidosa, porque le preguntó por Corea del Norte. Bueno, pero que estaba dando un hecho y una información absolutamente inédita, no habitual. Claro. De un Trump que dice y se desdice con la misma velocidad de la, yo te diría, cotidianeidad de las declaraciones del propio Donald Trump. Bueno, y por último, Puerto Rico está enfrentando la peor sequía, hablando del Niño, en una década, con racionamientos extendidos afectando a más de 500.000 personas que sufren racionamientos de agua con intervalos de 48 horas. O sea, cada 48 horas tienen cortes de suministro de agua durante más de un día. Esto está pasando en Puerto Rico esta mañana a propósito del racionamiento que se tiene. Bueno, ¿qué está pasando en los mercados, Juli? Mientras tanto, mientras contamos estas cosas del mundo. Bueno, como te decía, el petróleo por ahora sigue por encima de los $90, 91,13 en este momento. Está neto,
durante la madrugada estuvo 92, bajó $1 por barril, pero venía de 84, 85 dólares la semana pasada, por lo que esto nos indica que hay mucha volatilidad. Cuando miramos los índices, tenemos que Asia tiene un rendimiento bastante heterogéneo, pero principalmente a la baja. Los principales índices que traccionan hoy no son los indicados, por ejemplo, Hang Seng es un índice que está levemente hacia arriba, mientras que Japón, Corea y el resto caen. Después en Europa vamos a tener un cierre también a la baja, completamente todo en rojo, menos Francia y menos España. Son los dos únicos índices bursátiles que hoy cerrarían en verde. Hoy abre Estados Unidos, si es que abre a las 11 con este pre-market. Todo a la baja, 0,506 el S&P. Tenemos un martes no demasiado prolífero. Un martes negro. El Nasdaq 0,17 abajo, el Dow Jones cae también 0,51. También la volatilidad empieza a subir, está en 4 puntos. El dólar se mantiene estable. Bovespa y Merval abajo. Ayer claramente acá no hubo mercados, pero cayeron mucho los bonos. Por eso también el riesgo país subió casi más cerca de los 490 puntos que de los 415 que estaba. Y esto es toda responsabilidad nuestra y del ruido político que hay, habiendo adelantado el debate o el comentario, ¿no?, electoral, claramente. Esto tiene que ver con eso. No hay ningún indicador bursátil externo que nos explique por qué el riesgo país sube. Así que básicamente hoy tenemos un martes negro. Están pasando los camiones por el Cristo Redentor. Es una imagen casi épica para los camioneros que estuvieron 34 días varados, de verdad. Sí. Apartados de sus familias, de sus seres queridos, esperando que algún día, en algún momento, se habilite el puente. Están pasando los camiones que estaban en Uspallata. Es casi una gesta, es un día a pleno sol. Definitivamente le abrió una ventana de oportunidades. La nieve mermó y en ese contexto es que vuelve a producirse el paso por el Cristo Redentor allí en Mendoza. Efectivamente, con camiones que están... Hasta los camiones están contentos, no los choferes. Claro. Los camiones están contentos, miren lo que les digo. Bueno, hablemos... Recuerden, todos los que viajan, cuando vean un restaurante que está lleno de camioneros, ahí se come bien. Sí, por supuesto, buen lugar, porque siempre es garantía, ¿no? Sí. Bueno, semana clave para el futuro de Julián Álvarez. ¿Va al Barcelona o no? Bueno, hoy el Cholo Simeone, en la rueda de prensa previa al partido que tiene el Atlético de Madrid frente al Málaga, que significaría el debut además para el equipo colchonero en la Liga, básicamente le cerró un poco, ¿no?, la puerta y la posibilidad a Julián del tema de la salida. Dijo, creo que si el dueño del club, haciendo referencia a Miguel Ángel Gilmarín, habló tajantemente de lo que mencionó y a lo que hacía referencia, bueno, todo está bastante claro, ¿no? Y esto porque fueron bastante insistentes en el tema de Julián. Piense que esta semana también se va a dar esa reunión entre el delantero y Gilmarín, que es el máximo accionista del Atlético de Madrid, una reunión que se ha venido retrasando, y ahí lo que quiere Julián Álvarez es decirle, bueno, habíamos charlado que se iba a dar la venta para el verano en caso tal de que yo me quisiera ir, ¿no? Y quiero hacer esta llegada al Barcelona. Un Barcelona que ya concretó el día de hoy 2 nuevos fichajes, lo de Rodri y lo de Joao Cancelo. Rodri que ya presentó también pruebas médicas. El Cholo Simeone en conferencia de prensa, lo escuchamos. Y sigo pensando en la misma línea, tratar de armar un equipo alrededor de él, pensando en toda su potencia, su calidad, su jerarquía, su talento y todo lo que le dio al equipo estos años que estuvo acá. Así que creo que está más que claro lo que expresó. Y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio. Así que entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar o participar, y espero que en estos 4 días ya evolucionemos un poco más y bueno, y estemos más cerca de lo que queremos. Bueno, creo que si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto es como cuando vas en los juicios, no hay lugar, porque obviamente falta mercado para terminar, y ustedes saben que nada me sorprende de lo que pueda pasar. Estamos preparados para lo que suceda y bueno, cuando termine el mercado, por ahí ya vamos a tener más claro qué somos. El Atlético de Madrid que tiene partido mañana frente al Málaga y también partido el domingo ante el Villarreal, los dos en condición de local, así que vamos a ver también la manera en la cual se exprese la afición, ¿no?, respecto a todo este tema de Julián Álvarez.
Está tapadísimo los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Definitivamente, como decía Romina, es una mañana de amplias congestiones. Armarse de mucha paciencia, es una semana corta, quedaron cosas pendientes. Tras el fin de semana largo, todo el mundo quiere probablemente hacerlo pendiente y en consecuencia están todos muy cargadas las autopistas de ingreso a la ciudad de Buenos Aires a esta hora, particularmente todo lo que viene del norte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, contame lo del limón Rapidito. envuelto en papel. Mirá, el limón envuelto en papel, pero de aluminio. Pones un limón, lo envolves, lo lavás, lo pones en papel aluminio. Esto es filosofía china. Según distintas creencias vinculadas al Feng Shui y a la limpieza energética. Sí, el cítrico, como dijo nuestro querido Alejandro Cancelare, que vino de la provincia de Buenos Aires para aportar estos datos. El dato que es un cítrico el limón, que gran periodista, estaría asociado con la protección, la armonía y la absorción de energías negativas en la vida cotidiana. De verdad, para esto de no tener, cuando tienes mala vibra, cuando se te acerca gente con maldad. O sea, lo resolvés con un limón y lo pones en un papel de aluminio. Lo envolvés y ¿dónde lo dejas? Adentro de la mochila, en un costado donde no te moleste. Vos, por ejemplo, tenés 200.000 títulos, un limón chiquito, no te debe entrar. Si tenés chiquito. 4 biblioriatos de diario. Sí, chiquitito así. Vos pones un damasco si querés, vos, una cereza. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí, pero es limón. Es un limón. Y también, cuidado con esto. Un limón, medio limón, 3 limones. Sí, señor. Y este también el dato. También colocar cáscara de limón en la mochila del inodoro. Para evitar, para perfumar el baño y evitar los malos olores. Las cáscaras del limón. La cáscara de limón en la mochila del inodoro. Vos vas a la casa de alguien y tiene cáscaras de limón distribuidas en la mochila del inodoro. Y vos decís, puedo ir al baño. Y vos lo mirás y vos decís, ¿pero qué es esto? Entrás y hay un olor a limón, es como un campo. Sí, está bien, pero es un olor penetrante, digamos. Sí, señor, como corresponde. Hay otros olores penetrantes también. Es la idea. Bueno, no hagamos cosas patológicas, les pido que en cualquiera de los casos está bien, pero pará. Eso es la cultura del Feng Shui. Sí, del Feng Shui, del orden. ¿A vos te gusta la...? Sí, yo te ordeno, te hago los calzoncillos, los boxers, te hago 4 dobleces y entran 25, me entrar 10, porque eso es ¿Y vos crees en estas cosas? Y sí. Por eso estoy acá. 9:55 en la mañana. Ya sabemos dónde estamos. Ahora miramos hacia adelante. Bueno, varios títulos a esta hora de la mañana. Candela Arizaga ha pedido declarar nuevamente, la novia de Facundo Moyano, es una de las novedades salientes de los tribunales. La otra es que hoy comparece como testigo Florencio Randazzo y otros testigos en la causa Cuadernos, que se reanudó en Comodoro Pi desde las 9 de la mañana en el transcurso del día de hoy. Más allá de ello, también hay una nueva jornada por el juicio que se sigue por la muerte de Diego Maradona en los tribunales de San Isidro. Efectivamente, veremos qué novedades puedan suscitarse en ese ámbito. Por supuesto, está la conferencia de prensa de Adrián Rabier en un ratito a las 11 de la mañana. Está la reunión de la mesa política a la 1 del mediodía con los Menem, Karina Milei, Santiago Caputo, efectivamente, Santilli, Luis Caputo, Fabián Fernández, Patricia Bullrich, todos articulando la mejor estrategia legislativa para llegar a la semana próxima en la idea de poder congeniar una especie de super jueves, el 26, que alumbre la perspectiva de tener una sesión tanto en diputados como en el Senado para discutir distintas iniciativas del oficialismo para recuperar centralidad y básicamente recuperar gestión, modificando la Carta Orgánica del Banco Central, veremos si con modificaciones o no, alumbrando la modificación de la Ley de Inocencia Fiscal para que los grandes contribuyentes también puedan entrar y efectivamente, entre otras cuestiones, en el Senado discutiendo aspectos que están pendientes, entre ellos probablemente el pliego de muchos jueces, si es que mañana reciben el beneplácito y las firmas, los dictámenes correspondientes, después de muchos de ellos haber defendido sus propios pliegos la semana anterior en la Comisión de Acuerdos. En el Senado, donde además las miradas se posan sobre si va o no a desempolvarse el proyecto que tiene media sanción de diputados de restricciones y modificaciones a la ley de zona fría, que podría congeniar el propio Santilli con gobernadores de las provincias del norte argentino en el transcurso del día de hoy, en otra reunión que va a ser de las más importantes políticamente hablando, más allá de la de Karina Milei y muchos funcionarios con la Iglesia a propósito de la visita del Papa León
14. Y a todo esto, ¿qué más hay que agregar, Juli? Por ejemplo, hoy, como ya dijimos, el dato del índice de precios mayoristas que vamos a conocer de parte del INDEC a las 16 horas. También vamos a conocer el índice del costo de la construcción de julio del 2026, también a las 16 horas. Y mañana y pasado vamos a tener más índices, la encuesta de tendencias de negocio, la tendencia de los negocios de la industria manufacturera, eso es fundamental. ¿Qué va a pasar también con el intercambio comercial argentino, el famoso ICA? Esto es comercio internacional exterior. Si seguimos exportando las mismas cantidades o más, nos van a indicar nuevos récords. El estimador mensual de la actividad económica será el dato del jueves 20 a las 16 horas, pero es el dato de junio, y el índice de salarios de junio de 2026, también el 20, que va a ser un día con mucha actividad presidencial, como también lo va a ser el viernes. Mientras tanto, Kicillof en un rato va a presentar el Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento junto a su presidente Ariel Sujarchuk, que es el intendente de Escobar, y el ministro de Producción y Ciencia y Tecnología, Augusto Costa. Todo esto en Vicente López. Insisto, sí. Kicillof reaparece en escena a las 10 de la mañana en la idea de construir además un proyecto presidencial. Bueno, algunos de los tantos temas que están sobre la arista y que van a ser noticia en el transcurso del día, más allá de que deportivamente hablando tenemos el choque de Boca. Tenemos el partido de Boca a las 7 de la noche, Recoleta entonces que lo recibió allí en el Defensores del Chaco, con la ventaja que tuvo el equipo del Vasco Arruabarrena en el partido de ida, en ese compromiso que se disputó en la cancha de Huracán. A las 7 de la noche también Independiente Rivadavia enfrentará a Fluminense, esto por Copa Libertadores. Independiente Rivadavia que sacó un empate sin goles allí en Brasil y ahora tendrá que definir todo en Mendoza. Y a las 21:30 en Chile, Católica será local ante Estudiantes de La Plata, partido que había finalizado 1-1. Vamos a ver qué pasa también con el conjunto del Cacique Medina. En el Mundial de Hockey, a las 12:50, los Leones ante Países Bajos. Las Leonas ayer le ganaron 3-2 a Alemania. Y lo último, ya un refuerzo top para Independiente, el Chimi Ávila, que había sido un jugador interesado por Boca, lo tenían allí en carpeta. Bueno, finalmente va a ser nuevo jugador del Rojo de Avellaneda. ¿El? Chimi Ávila. ¿De dónde viene? Chimi Ávila estuvo en España, había de Levante, sí. Ok. Venía de Levante. Venía de Levante. Gracias, Cancelares. Hasta la próxima. Un placer. Gracias a vos. Hacemos la pequeña pausa. Ya llega Juan Pablo Barsky, ya llega No Somos Nadie, ya llega todo el equipo, él y demás. Now. Entré a Simplicity por una cosa y terminé queriendo todo. Porque en Simplicity encontrás cuidado personal, cuidado capilar, electro y mucho más. Comprá online o visítanos en nuestras tiendas. Simplicity, un lugar para elegir. Disfruta las mejores picadas con Baquiano Almacén. Una combinación perfecta de vinos seleccionados, quesos y fiambres premium. Ideales para acompañar cada previa, cada gol y cada festejo en grupo. Haz tu pedido en los locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo para celebrar como corresponde. Descubrí más en su Instagram, @Baquiano Almacén. La batería es William, mi batería es William. ¿Dónde estamos? Información para seguir conectado.